Buenas tardes amigos, buenas tardes compañeros. Bueno, hoy vamos a continuar con los temas que venimos tratando, que pues son temas de interés colectivo. Yo, a mí se me figura esto como una especie de pues, temas de economía política que son importantes porque las personas no saben qué son. O sea, me refiero en lo político, no saben qué papel juegan. Y hay unos demagogos que se aprovechan de esa situación y que generan una confusión dentro de la sociedad. Así que vamos a ir eh, hablando sobre mitos, o sea, mitos políticos. Voy a usar esa palabra de como mitos políticos, porque pues algunos temas, el tema ideológico sobre todo, es un tema que aquí en Guatemala se ha convertido como si fuera un tabú. Nadie puede hablar de ideologías en este país porque inmediatamente pues lo acusan de que es guerrillero, que es pro militar, pro vida, pro no sé qué y toda una sarta de cosas. Y la verdad es que hay gente que lo único que necesita es justicia. Y la sociedad guatemalteca sobre todo lo que necesita es justicia nada más. Que no que la metan en un canasto ideológico. Pues bueno, pues hablemos de ideología, hablemos de cosas ideológicas. Miren, hoy me propuse desmentir un concepto mal utilizado en este país, que es izquierda y derecha. Vaya términos esos que nos han generado tanta polémica en este país. Bueno, entonces observémoslo. Me voy a ir rápido para que no les vaya a gastar mucho tiempo, no va a robar mucho tiempo de su vida ni nada. Los que saluden, los que no los saludo, si no los saludo en el momento aquí es porque no los alcanzo a ver, no los miro, compañeros. Ay, me van a disculpar. Vean pues, fíjense que eh, para poderles aclarar el tema ese, nos vamos a tener que trasladar en la historia hasta el régimen de la monarquía. Porque en la era del oscurantismo, que es la era cuando gobernaba casi universalmente la iglesia, las opiniones políticas estaban prohibidas. El régimen de administración política era la monarquía. El régimen de administración política, pero como dentro de la administración política también se vincula el tema de la economía. Entonces allí la, el modo de producción se llama feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? El feudalismo consiste en que un señor que se llama el señor feudal administra un terreno de aquí hasta Puerto Barrios. Otro señor feudal eh, administra de aquí hasta allá Reu. Y otro señor administra de allí de Coatepeque hasta allá por Tuxtla Gutiérrez. Y otro señor feudal administra de Tuxtla Gutiérrez hasta Guerrero. Y hay uno que administra todo Guerrero, y otro que administra todo Durango, y otro que administra toda California. El señor feudal
es un hombre que tiene grandes extensiones de tierra bajo su cargo, o sea, bajo su mando, y en los territorios donde él administra, tiene a unos sujetos que se llaman los siervos de la gleba. Estos señores siervos de la gleba trabajan por comida y por dormida o por vivir allí en ese terreno. Y todo lo que producen se lo dan a este señor que se llama el señor feudal. Este señor feudal es a su vez un semiesclavo del rey. El rey es un gobierno que filosóficamente ha sido elegido por Dios para gobernar. Así es la cosa esa como pensaban ellos. Entonces allí, con ese señor rey que dicen que Dios lo puso allí, él hace el papel de juez, hace el papel de legislador, que él es el que firma los decretos, y él mismo ejecuta los decretos. Él es una autoridad monárquica, o sea, es de monopolio, ¿verdad? Bien. Entonces, como ese literalmente es autodenominado árido, que es decir, electo por Dios, su familia en automático pues es como también igual. Entonces, esa familia, las familias cercanas o los amigos cercanos al rey, crean una sociedad que se llama una sociedad que utiliza de nombre la aristocracia. Es un círculo. Pero ellos no pueden sustituirlo en el cargo. Si ese señor se muere, los hijos son los que pasan a tomar el poder. Y entonces los hijos o la mujer, si que es que está viva la mujer. Bueno, pues un buen día de esos, un buen día, estos señores que se llaman señores feudales, se empezaron a platicar entre ellos, junto con el de aquí que administraba aquí para allá, se platicó con este de aquí para allá y aquellos de allá y así. Empezaron a reunirse y decidieron ya no pagarle tributo al rey. Todo lo contrario, tomaron la decisión de matarlo, de cortarle la cabeza al rey. A este señor que se llama, o sea, que era el monarca, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Eso sucedió en Francia en el año 1789. Pero no se quedaron solamente en Francia. Estos se fueron a los otros territorios. Pero a diferencia de Francia, los otros territorios no prestaron oposición como la presentaron los franceses. Los otros reinos, donde vieron que esos iban a quemarlos o a cortarle la cabeza, levantaron la mano. No. Si ustedes quieren administrar el poder, ahí está, siéntense ahí. Esa silla era la que utilizaba el rey. Agárrenla, no importa. Solo queremos solo queremos vivir aquí en conjunto con ustedes y que nos den participación política. Está bueno. Así lo hicieron. Y por eso es que hoy en día persiste. Ahí está una señora en Inglaterra todavía que se llama la reina Isabel. Para muestra, un botón. Ahí en Bélgica todavía hay una princesa. Y ahí en Hungría, en Holanda, España. Hay familias reales todavía. Bueno, a partir de ahí fue que surgió una cosa que se llama el Estado moderno, a partir de esa fecha.
Allí participaron los aristócratas, que eran los que antes, los que sabían de la cosa pública, y estos nuevos actores políticos que eran los señores feudales, que ya no se llamaban los señores feudales porque ya habían destruido el sistema feudal y se habían convertido en lo que se llama la revolución industrial. Como ya para, para administrar la población habían cambiado los modos, ¿verdad? Ya todo había cambiado, la forma de gobierno, la forma de administración política y la forma de administrar económicamente los recursos públicos había cambiado. ¿Cómo hicieron eso? Crearon un parlamento, una asamblea de representantes. Bueno, el representante de aquí, el representante de Guatemala, el representante de El Salvador, el representante de Honduras, el representante de México, del estado X, eran como esos señores feudales que se habían vuelto representantes de sus territorios, y los aristócratas esos, los lords, los famosos lords que les dicen, ¿verdad? Los señores. Estos señores, algo que es importante destacar de estos señores, es que esos señores eran personas muy bien educadas, como por ser de familia real, ¿verdad? Que solo se mantenían echados todo el día. Ellos leían, iban a la escuela, sabían muchos idiomas, eran personas que conocían sobre la vida, todos esos personajes eran personas muy bien educadas, bien preparadas. Entonces ellos, incluso si ustedes alguna vez han visto que hasta usaban unas pelucas, que eso demostraba como un grado, demostraba el grado, es como los kepis esos que nos ponen a nosotros ahí cuando vamos a grabar. Entonces, ellos respetaban, bueno, pues levantaban la mano, presidente, ¿puedo hablar? Honorables, miembros de la Cámara. O sea, ellos eran bien respetuosos. Y estos otros no mucho estos no eran muy respetuosos, que digamos, estos eran así más, como ya ven que ellos eran gente que trabajaba así produciendo la tierra. ¿Ganaban mucho dinero y tenían mucho dinero? Sí, tenían mucho dinero. Pero, pues no tenían la misma preparación académica que estos otros. Entonces, cuando hacían las reuniones en el Parlamento, en la Asamblea, ahora conocido como el Congreso de la República o la Cámara de Senadores, por ejemplo, cuando se reunían hacían mucho ruido porque eran un montón y eran mal educados, no pedían la palabra, y cuando hablaban así, hijo de la gran, o sea, eran muy corrientes para hablar, vamos a decirlo así, para que lo entiendan. Y estos no, estos eran así más refinados, dicen. Entonces pidieron que se hiciera una división en la Cámara, que a una Cámara de los Lords y que a otra Cámara se le pusiera la Cámara de los Comunes. Entonces la Cámara de los Lords estaba a la izquierda y la Cámara de los Comunes estaba de los Lords estaba a la derecha y la Cámara de los Comunes estaba a la izquierda. Así fue como nació el concepto de izquierda y derecha. Muy bien. Como el día de ayer yo les explicaba lo que es comunista, lo que es ser socialista, y ahora pues ya dejamos claro de dónde salió esa idea de los izquierdistas y de los derechistas. Ahora quiero enviarles este mensaje a ustedes sobre que se autoevalúen a sí mismos y se pregunten ustedes
¿quiénes son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Son derechas? ¿Son de la derecha, así como en el concepto este? ¿O son de la izquierda, de estos burgueses que tenían esas grandes extensiones de tierra? ¿Ustedes creen en la abolición del Estado o creen en que los trabajadores tengan que tomar el Estado para expropiar los medios de producción y distribuir las ganancias que generan? ¿O qué cosas son? Eso, tener claro esos conceptos a nosotros nos ayudan a identificar, por ejemplo, que entonces la señora es... ahora vamos a hablar de actores puntuales que se hacen llamar izquierdas y que se hacen llamar de derecha. Si en este país nosotros tuviéramos que decir quiénes son de izquierda, la familia Arzú, que es una familia criolla, serían de izquierda. Porque los izquierdas fueron los que se rebelaron en contra de la monarquía. Y estos criollos fueron los que se independizaron de la corona española. Digamos, en los conceptos originales de esta cuestión. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros dentro de esta maraña política? Aquí, personas que, por ejemplo, han estado en el conflicto armado, por ejemplo, o que han sufrido daños por el conflicto armado interno, los clasifican los militares como grupos de izquierda. Cuando uno agarra los documentos de la historia, se da cuenta que está mal calificado, porque no es cierto, ¿verdad? Esa gente ahí está tratando de hacer negocios con el erario público, porque no me van a dejar mentir que la señora señora Helen Mar, que es la dueña del partido, casi semidueña del partido Semilla, y con este señor Fuentes Knight, de Fuentes Knight, creo que es una persona bien preparada, pero trabaja para instituciones internacionales. O sea, esas personas han sido indemnizadas por el Estado con cantidades millonarias. Entonces, las ideas como que no encajan. O sea, si estos hombres lo que buscaban era que el Estado no los extorsionara, imagínense, asociar que los extorsionistas del Estado son de izquierda, está más no sé, o sea, hay mucha incoherencia en esa comparación. Que los militares son de derecha, ay Dios, si esos pobres sujetos los mandaron a la guerra, les dieron un fusil, los mandaron a la guerra a morir. Si esos de puro milagro están vivos. De hecho, muchos de los que fueron a la guerra están vivos de puro milagro. Porque la guerra, pues ya saben, en la guerra hay muertos. Entonces, el poder salir vivo de una guerra es un milagro. Entonces, ¿qué defendían esos pobres soldados rasos? Esos pobres soldados rasos defendían una idea que nació con un tipo ahí por los años de 1950, creo yo que fue. Que es un documento, una
unos acuerdos que firmó un tipo. Disculpen que ahorita no me recuerdo cómo se llama esa, pero que en base a una doctrina de seguridad nacional. Y esa doctrina de seguridad nacional lo que hace es que prepara a la institución militar para defender las fronteras. Miren ahora, aquí hay una cantidad enorme de extranjeros. Y no crean que son extranjeros que vienen a visitarnos aquí a turistear. No. Dicen que unos ucranianos tienen la mina del Estor. Esa mina que le está dando tantos problemas al Estado guatemalteco. Dicen que unos colombianos o no sé qué, canadienses o no sé qué, son dueños de una minera que está ahí, San Rafael, robando oro. Dicen que otros que estaban ahí son españoles, unos que están aquí nomasito. Ah, y otros que están robándose allá la energía eléctrica, allá por Gabón, extranjeros. Y no vinieron a turistear, vinieron a robarse nuestros recursos. Entonces quiere decir que la famosa doctrina de seguridad nacional, que es la protección de la soberanía, ya no está operando, porque ¿y entonces por qué estamos permitiendo nosotros que nos estén robando en nuestras narices? Pero esas cosas son muy complejas como para hablarlas así solamente en un live. Y yo solamente estoy como aportando, soltando realidades que sirvan como base para poder generar un proyecto político que no esté relacionado con esas cosas. Porque, porque el enfrentamiento nos hizo daño, como sociedad nos hizo daño. ¿Por qué no quieren hablar del tema? Porque lastima. O sea, es el tema refresca sentimientos encontrados porque incluso hubieron familias, como el caso mío, por ejemplo, pues que de la misma familia habían miembros de la guerrilla y miembros del Ejército Nacional. Imagínense eso. Hubieron familias donde pues solo quedó vivo uno. O sea, hubieron mucho, o sea, y hubo mucho daño. Entonces, por eso es que no se permite hablar de eso. Entonces, yo creo también que nosotros debemos dar un paso hacia adelante y empezar a abordar ese tema, enfrentarlo, abordarlo. Uno nunca supera las cosas si no se habla de frente. Y entonces lo más propio, o sea, que lo que se me ocurre a mí es que nosotros ya no recojamos nada de eso. Dentro de un proyecto político que tienda a rescatar nuestro Estado, ya no se involucren esas cosas. Es ese tema de los que equivocadamente se hacen llamar izquierda y equivocadamente se hacen llamar izquierda y derecha. De mis labios nunca va a salir de que yo no soy de izquierda ni que no soy derecha. No, de mis labios no va a salir eso. Sino más bien lo que va a salir es la pregunta de qué son ustedes. En base a lo que ya vieron de qué es de izquierda y qué es derecha y qué son los comunistas y qué son los... Ya otro día, tal vez el lunes o el martes o otro día, les voy a hablar sobre la teoría del liberalismo. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿Son izquierda? ¿Son derecha? ¿Son desposeídos? ¿Son pobres que lo único que tienen es un lote?
un lote donde viven. O mejor dicho, o que ese lote ni siquiera es de ustedes, es de sus papás y tienen otros 6 hermanos. ¿Cómo van a hacer cuando se muera su papá y tenga que partir ese pedazo de lote que mide 5 metros, 10 metros, 20 metros? ¿Quiénes son ustedes? Son gente desposeída, asalariados, o sea, emprendedores. Hay unos personajes que piensan que no les importan estas cosas. Porque, no, pues yo tengo mi negocio. Sí, pero el negocio está sujeto a pago de impuestos. Si llegan a asaltarlos por falta de seguridad pública, ¿a quién le van a echar la culpa? Ay, sí, es culpa del gobierno. No, es culpa de ustedes, emprendedores. ¿Por qué? Porque ustedes no le prestan asunto a las cosas públicas. Pero la tarifa del impuesto, esa sí no me falta. Pero las patrullas no tienen gasolina porque hay mucha corrupción en el Estado. Entonces no tengo seguridad pública. Pago seguridad pública, pero no llega. Pago educación pública, pero mis hijos los tengo que meter a un colegio de educación privada donde le enseñan puras estupideces. Pago salud pública, pero yo tengo que pagar un seguro privado porque nadie me responde cuando yo voy a pedir atención médica a un hospital público. Es más, ni hay, porque ahí está lleno. Todos esos datos que yo les aporto, que les estoy dando, son datos que se deben considerar al momento de que nosotros hablemos sobre un proyecto nuevo, de una cosa diferente, que no sea eso de izquierda o derecha, porque pues no están definidos los lineamientos, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? No se ha logrado nada más que un enfrentamiento social, más de que una polarización de la sociedad. Ay, sí, es que vos sos de esos, crees en esos rojos. Y yo así. No, creemos en la justicia. Yo creo en la justicia. Y no me clasifico en ningún grupo, porque soy muy creyente de la democracia. Creo mucho en la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es una palabra compuesta de 2 raíces griegas que significan poder y pueblo. Y digamos que ya unidas esas palabras es demoskratia, que son 2 raíces griegas. Y en español, ¿qué es la democracia? Es que el pueblo ejerza el poder. Entonces yo soy creyente de eso, de ese democracia. Porque ¿quién es el más interesado en que las cosas estén bien? Nosotros. ¿Y acaso que el presidente anda ahí sin seguridad? Pues miren, o sea, yo no tengo tanta plata como para pagarme 4 sujetos con fusiles AK-47 para que me anden cuidando. O sea, yo le tengo que pagar mucho dinero. Por lo menos 7,000 quetzales le tengo que pagar a cada uno de ellos. Y aparte las armas que son carísimas. Y entonces yo, ¿qué hago? Pago mi impuesto para que la seguridad pública me cuide. Y si no me cuida, ¿qué? Y si en vez de que me cuide me extorsiona, me asalta. Fíjense que hemos descubierto ahí que hay unas estructuras criminales dentro de la institución de la PNC, por ejemplo. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de esas cosas. O sea, nos tenemos que interesar porque nuestra vida está en riesgo. O sea, decir, ¿cómo va a pensar que nosotros somos los que salimos a negociar, a comercializar? ¿Va? Por ejemplo. Digamos que nosotros vamos al mercado a comprar o a vender. Y ahí conseguimos dinero. Y ese dinero puede ser objeto de que atraiga a los delincuentes.
Ah, el presidente va a ser el que me va a reponer el dinero si me lo robo. ¿Eh? Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que hacer cargo de la cosa pública? El pueblo. El poder lo tiene que ejercer el pueblo. Entonces, yo soy creyente de la democracia. Por ahí vi un comentario de Samuel Villatoro que es una persona, les voy a contar que el compañero Entonces, ¿quiénes es... son los que se tienen que hacer cargo? Él tiene un laboratorio donde se hacen pruebas de ADN a los huesos para que poder determinar si, porque como aquí hubieron muchos desaparecidos, entonces para poder determinar con la sangre nuestra si algún familiar, si encontrar los huesos de una persona en un lugar y algún familiar lo anda buscando, entonces puede hacer la comparación. Entonces él hizo una pregunta que dice que, perdón, ¿cuál es el tema identidad de clase? ¿De clase? No, no es el tema de identidad de clase. Porque estábamos hablando el día de ayer sobre el comunismo y el socialismo. Entonces, el comunismo y el socialismo, bueno, el socialismo más que todo, aborda el tema de la identidad de clase. Agarra, de allí agarra su palanca para poder construir la teoría de que los trabajadores tienen que tomar el poder por clase, porque es una clase. No, yo ya no quisiera utilizar esos conceptos porque esos conceptos son los que nos han enfrentado. Y quizás estoy hablando puras tonteras, ¿verdad? Quizás a la luz de los que son expertos en el tema de la identidad de clase, tal vez estoy hablando bobadas. Pero puede ser que hayan términos que nos unan y no precisamente la identidad de clases. Yo digo que es la justicia. Porque miren, ¿qué acaso no es injusto que a un diputado lo elijan los compañeros de Alta Verapaz? Vean el tema. No es injusto. Que les voy a contar que Alta Verapaz es un departamento que tiene un conflicto agrario terrible, terrible. Allí hay guerra, señores. Allí hay guerra entre gente indígena, que pues son los originales dueños de todas esas tierras, contra los finqueros de ahí. Y uno de estos días le fueron a quemar una aldea completa, fueron a quemar. Y pues obviamente pues les cortan los cultivos y eso es algo bien desagradable. Y que los diputados, pues, obtuvieron el voto para representar allí y cuando vienen aquí a leer revistas de turismo, vienen. Eso. Miren, ¿cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que sucedió eso que les acabo de decir? ¿Cómo fue que sucedió? Sucedió a base de la ley electoral y de partidos políticos. Porque se llevaron a cabo elecciones y la gente fue a votar y ese salvaje que llegó ahí al Congreso de la República obtuvo esa cantidad de votos, o sea, obtuvo ese escaño por una cantidad de votos de ciudadanos de aquel municipio que están padeciendo un problema, pero que en el Parlamento ese problema no se escucha. ¿Qué pasa ahí? Pasa que ese señor no está cumpliendo con la ley de representar.
a la gente que votó por él. Quiero decir de que ya que ya logramos algo, que ya logramos que la democracia, pues, logre la representatividad local y todo eso. Pero se incumple la norma. A mí me parece que eso es una injusticia y que pues ya después podríamos hablar sobre las cuestiones de trabajo, o sea, la remuneración del trabajo. Pero por ahora estamos enfrentando que los magistrados están ejerciendo de facto y que los diputados desobedecen al pleno de la Corte de Constitucionalidad, es el Tribunal Constitucional que se le llama en otros países, y que su papel es defender los derechos de la Constitución, y el Congreso de la República lo desobedece, como que, y el señor presidente también los desobedecen, como que si fuera una cosa así tan sencilla, ¿verdad? Si llegara a este punto, para llegar hasta aquí, donde hayan documentos como la Constitución nuestra, que en su artículo número 66 reconoce a este Estado como un Estado multiétnico, multilingüe y multicultural, llegar a este punto, no crean que ha sido un chiste, ha corrido sangre. ¿Cómo es posible que una bola de corrientes desobedezca el máximo órgano constitucional? Entonces, yo pienso que la primera fase de un plan es poder rescatar la república. Y después se puede hablar de otra cosa, pero más adelante, cuando se lubrique un proyecto nuevo que abandone ese conflicto que nació hace muchos años y que la sociedad guatemalteca aún tiene los resabios de ese enfrentamiento. No es para menos, no es para menos. Ahí está el caso del compañero Villatoro, que pues su papá, pues, lastimosamente fue uno de esos personajes. Y es lamentable, yo les decía, de que hay familias donde apenas logró sobrevivir uno. Y entonces los hijos de estas personas, muchos hacen política, pero hacen política con recursos extranjeros. Y, ay Dios, ni dos veces. Los extranjeros son como esos buitres que andan ahí buscando carroña. ¿Por qué? Pues para adueñarse de los recursos nuestros. ¿Qué más va a hacer? Entonces, y hay otros, pues, como estos, que son la otra contraparte que se enfrentó. Entonces, estoy, como le decía, lanzando preguntas o aportando datos y quejándome quizás para ver quién más se suma a una idea que vaya detrás de la justicia. Detrás de la justicia, que el Estado realmente cumpla con su papel de ser el Estado. El Estado moderno que nosotros le llamamos. Bueno, allí lo voy a dejar hoy. Después voy a hablar, la próxima vez me voy a preparar con el tema del neoliberalismo, que es la contraparte ya en el Estado moderno. El neoliberalismo es el que asume las riendas económicas, y pues ellos también tienen su
su forma, pues. Entonces, me dio mucho gusto poderlo saludar y nos miramos a la próxima. Hasta luego. Amigos, espérenme, voy a revisar aquí que me estaba contando un compañerito que se llama Pedro, creo yo. Es que no sé vos, Pedro, cómo se hace esto. Vieras que, me dio mucho gusto poderlo saludar y nos miramos a la próxima. Hasta luego. Amigos, espérenme, voy a revisar aquí. Salúdame, dijo. Pero no te encuentro vos. Ah, el Diego. Felicidades, amigo Diego. Dicen que vos tenés influencias políticas en la nueva administración y que por eso ahora sos licenciado, ¿es cierto eso? Eh, bueno, de una vez te digo que yo no me he percatado bien de esto. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sos diestro. Eso de ser diestro, no lo sé, Rick. Parece falso. No me... fíjate que yo interpretaría que eso de ser diestro es como ser corrupto, mano, porque vos le decís sí al sí, vos le decís sí a Dios y le decís sí al diablo, y así no se puede. Hay que tener un solo pensamiento. La justicia es la justicia, hermano. Y se acabó. Yo así pienso. Pero, pero a lo mejor pueda ser un buen juez como tu señor padre. Y todos somos necesarios en la sociedad. Ya sabes, todos somos necesarios dentro de esta sociedad. Todos somos útiles. Pues porque tal vez yo tengo eh, vocación para hacer, no sé, qué cosa. Y, pero y otros tienen otras habilidades, ¿verdad? Y dentro de, y bueno, y como somos una sociedad, pues no pueden haber solo panaderos, no pueden haber solo agricultores. ¿Y quién va a hacer el pan? Si solo hay agricultores, ¿quién va a hacer el pan? Si solo hay tortilleras, ¿quién va a ir a sembrar el maíz? Si solo hay pilotos, ¿quién va a arreglar los carros? O sea, es una sociedad y se debe de integrar, ¿verdad? Eh, y eso es lo que genera realmente el poder que estemos unidos. Eso lo conocemos nosotros desde hace 20 siglos. El pueblo unido jamás será vencido, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. Pero el pueblo, no familias elitistas, intereses o intereses particulares, así personales, ¿verdad? Eh, yo no sé dónde estaba. Yo vi que Pedro habló, pero no sé. No encuentro tu comentario, fíjate vos. Bueno, ahí estamos. Bueno, nos miramos otro día, queridos compañeros. Hasta luego.